teoría y después yo, o damos la teoría y después todos, no sé. Si querés te doy la teoría de adjunta, yo ya di determinante, te doy matriz adjunta. Como vos quieras, me da igual, Bueno, me da igual a mí. bueno. Bueno, pensemos mientras No, admití. si no hace, da determinante la parte práctica. Y de ahí vas a teoría voy, de ahí yo termino. Bueno, ¿sabes qué? Acompañar a la Mila, cualquier cosa, pues yo me quedo. Ya habilité. Bueno, Sí. chao, chao. Chao, chao. Bueno. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Buenas tardes, mejor dicho. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar entonces la clase. ¿Tienen algún parcial o algo? No. Ah, porque veo como que son poco, pero sí, empecemos. Ay, ¿ya qué horas son? Son las 2:04. Bueno, empezamos totales, un solo punto y de ahí, ¿te parece? Vale. Bueno, chicos, vamos a continuar con el práctico. Habíamos visto el ejercicio 7. Ay, hice lío yo. Hemos visto el ejercicio 7 y ahora vamos a ver el ejercicio 8, que es de determinante, que ustedes ya vieron la teoría. Entonces, así vemos determinantes y después continúan con la teoría y volvemos a la práctica. Lo ubico en el práctico para los que no tienen el enunciado y después pasamos a la otra hojita que está más detallada y más clara. Ya habíamos visto rango, ¿se acuerdan? Ahora, no me pasé. Dice el 8. Calcular los siguientes determinantes, ¿sí? Y nos dan 4 determinantes y después ya el inciso B y el inciso C no lo vamos a poder hacer porque necesitamos la teoría, así que vamos a ver solamente el ejercicio 8A. Ahora les comparto las fotos. Ustedes habían visto que para resolver determinantes podían usar varios métodos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles vieron? A ver si se acuerdan. ¿No se acuerdan? Bueno, ya llego yo con el mientras iba buscando. Vamos a resolverlos por el método de Sarrus y después les voy a mostrar que aplicando el método de Laplace da exactamente igual. Es muy importante saber calcular el determinante porque después van a necesitarlo para todo lo que viene a partir del ejercicio 8 en el práctico e inclusive en el práctico que viene. En el ejercicio 8A tenemos este determinante, ¿sí? La fila, acuérdense que era la que estaba en forma horizontal y la columna era la vertical. Si nosotros aplicábamos Sarrus, ¿qué teníamos que hacer? Copiar las 2 primeras filas a continuación del determinante que teníamos. O sea, poníamos el determinante y copiábamos las 2 primeras filas. Y a continuación, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos cada una de estas diagonales y las sumábamos y después a eso le restábamos la multiplicación de las diagonales al revés. Fíjense. 2 por 1, 2 por 2, 4. Más 5 por 1, 5 por 1, 5. Más 6 por menos 1 y por 1 sería menos 6. A esa suma le restábamos la multiplicación de las diagonales al revés. Fíjense,
6 por 2, 12, por 1, 1, más 1 por 1, 1, por 1, 1, más 5 por menos 1 y por 2, que sería menos 10. 4 más 5 es 9, menos 6, 3. Y acá teníamos 12 más 1, 13, menos 10, 3. 3 menos 3, el determinante me va a dar 0. ¿Se entendió por el método de Sarrus? Sí, ¿Se lo profe. acuerdan? Bien. Si nosotros aplicamos el método de Laplace, fíjense que nos da exactamente igual. O sea, por el de Sarrus nos da 0 y por Laplace nos da 0. ¿Qué es lo que hacíamos? Como les dijo la profesora la clase pasada, podemos elegir cualquiera de las 3 filas o cualquiera de las 3 columnas. No tenemos ningún, o sea, en cualquiera de los casos les tiene que dar siempre exactamente igual. Lo que pasa es que nosotros siempre vamos a elegir aquella fila o columna que nos sea más simple para multiplicar, o sea, la que tenga más 1, la que tenga más ceros o las que tenga más 2, o sea, números más fáciles y más manejables para multiplicar. Yo en este caso elegí la fila 1, ¿sí? Esta es la 1, menos 1 y 1. ¿Qué decía Laplace? El primer numerito de esa fila que yo elegí era el 1. Y la voy a multiplicar por menos 1 elevado a la I más J. ¿Qué era I más J? La ubicación en fila y en columna que tenía el número 1, o sea que sería 1 por menos 1, fila 1 más columna 1, que sería la ubicación, es lo que me daría el cuadrado. Y a continuación nos quedaría un nuevo determinante. Fíjense, si yo encierro este número 1, tanto en la columna como en la fila, ¿qué me quedaría sin encerrar? El 2, el 1 y el 2, que es lo que pongo acá. ¿Entiende? Más el numerito que sigue, menos 1, ¿sí? Multiplicado por menos 1, siempre es multiplicado por menos 1 a la I más J. O sea que sería fila 2, columna 1, me quedaría menos 1 al cubo. Y armo el determinante encerrando este numerito que es el que yo tomé ahora. Si lo encierro, ¿qué número me quedan? 5, 1, 6, 2, que es lo que yo armo el nuevo determinante. Lo voy reduciendo. Más el número que sigue de esa fila que yo elegí, que es 1, por menos 1 a la I más J. Menos 1 a la I más J sería menos 1 a la cuarta. Bueno, menos 1 a la cuarta es 1, ¿sí? Entonces directamente me va a quedar el 1 positivo. Si yo lo encierro a ese numerito, ¿qué me queda? 5, 2, 6, 1. ¿Sí? Ya terminé con la fila que yo elegí, ya no tengo más. Entonces directamente resuelvo. 1 por menos 1 va a ser 1 porque menos 1 al cuadrado sería positivo. Y resuelvo el determinante. 2 por 2, 4, menos 1, ¿sí? Más, acá sería negativo, pero como tengo un menos antes, me quedaría positivo. Y resuelvo el determinante 10 menos 6, más 5 menos 12. Eso me va a dar 4 menos 1, 3, más 4 y menos 7. Eso me da 0, que es el mismo resultado que me daba aplicando la regla de Sarrus. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, hagamos otro. En este caso es de 2 por 2, o sea que directamente lo resolvemos, no necesitamos aplicar ningún método. Me va a quedar 6 menos 20 sería 26. Si hago digamos, el ejercicio C, fíjense, me va a quedar, por la regla de Sarrus, copiábamos las dos primeras filas. ¿Y cómo nos quedaba? 0, 0, y acá va a ser 12 positivo, que es lo que ponemos, menos. Acá sería 0,
acá sería 0, y acá sería 2 por 3, 6, por 2, 12. Menos 12 me quedaría 0. ¿Sí? Y hagamos por el método de Laplace, o sea, ustedes apliquen también el método de Laplace y van a ver que les va a dar exactamente igual. Al D, que es más largo, yo se los hice por Laplace para que practiquemos. Fíjense, yo les decía que pueden elegir cualquier fila, la que ustedes quieran, o cualquier columna. Yo elegí la fila 1 porque es para que les sea a ustedes más completito el ejercicio, pero si yo hubiera elegido la columna 1 o la columna 3 era más fácil porque se me cancelaban, ¿sí? Acá tengo todo 0 y acá tenía todos unos y ceros. Nada más que yo elegí la primera para hacérselo más largo para que lo entiendan mejor. Entonces yo elegí la primera fila, entonces el primer numerito que tengo es el 1. Lo multiplicaba por menos 1 a la I más J. ¿Qué era I más J? La fila y la columna donde estaba ubicado ese número 1. Fila 1, columna 1, por eso ponemos al cuadrado. Encierro el número, ¿sí? Que acabo de elegir y que me quedaría 1, 0, 3, 2, 0, 0, 1, 0 y 0, ¿sí? Acá. Más, este es el resultado, por eso no se los digo, más el numerito que sigue de la fila que elegimos. 2 por menos 1, y acá estamos, en fila 1, columna 2, por eso ponemos al cubo. Encerramos el numerito 2 y ¿qué me queda? 0, 0, 3, 1, 0, 0 y 1, 0, 0. Más el número que sigue, que sería 8 por menos 1, fila 1 más columna 3 sería a la cuarta, ¿sí? Y encierro el numerito 8 y ¿qué me queda? 0, 1, 3, 1, 2, 0, 1, 1, 0, que es lo que ponemos ahí. Seguimos con el número que sigue, menos 1, sería fila 1, columna 4, o sea que estaría a la quinta, y lo encerramos a ese numerito y ¿qué me queda? 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 0. Como es muy largo y se me terminaba la hoja, ¿sí? Para que ustedes entiendan, yo, como el signo más y menos separa las operaciones, entonces yo le puse 1, 2, 3 y 4. Y después vi el resultado de cada uno y es lo que puse arriba, ¿sí? Que les quede más claro. Si ustedes quieren pueden seguir aplicando Laplace o si no pueden aplicar Sarrus, como ustedes quieran. Como ya habíamos visto el método de Laplace recién, digo, bueno, ahora lo combinemos con el de Sarrus para que practiquemos los dos. Tenemos el primero, o sea, el que dice 1. Repetíamos las dos primeras filas y fíjense qué pasa, me queda 0, 0 y 0 menos 0, 0 y 0. O sea que esta primera partecita sería 0, que es el primer 0 que ponemos ahí. Más 2 por menos 1 al cubo sería menos 2, ¿no es cierto? Porque menos 1 al cubo es negativo. Hacemos lo mismo, copiamos las dos primeras filas para aplicar Sarrus y fíjense, me queda 0 menos y todo lo demás es 0, o sea que el segundo también sería 0. Pasamos al tercero, sería 8 por menos 1 a la cuarta, menos 1 a la cuarta es positivo, entonces me quedaría 8. Copio las dos primeras filas y fíjense cómo me quedaría 0 más 3 y más 0, o sea que quedaría 3, menos 6 más 0 y más 0, o sea 3 menos 6 sería menos 3, pero con el 8 que tengo adelante, sí, sería 8 por menos 3 menos 24, que es lo que pongo ahí, ¿sí? Ese sería el resultado del 3. Pasemos al 4, que se los hice así separado para que lo vean mejor. Copiamos las dos primeras filas y ¿cómo me va a quedar? 0 menos 0, fíjense. O sea que sería más 0. Sumo todo y me va a quedar menos 24. O sea que ese determinante es igual a menos 24. ¿Se entendió?
¿Está claro Sarrus y Laplace? ¿Se entiende Profe, algo para ¿me preguntar? puede ¿Sí? explicar la de Sarrus y la de Laplace? Sí, Por favor, gracias. no, de nada. En Sarrus nosotros copiamos, ¿sí? Las dos primeras filas, ¿sí? Acá este es el determinante, suponte en el C, y copio las dos primeras filas, ¿sí? La fila 1 y la fila 2. Y después multiplicamos estas diagonales y las sumamos, o sea que me va a quedar 1 por 0, 0 por menos 2, 0, más 2 por 0, 0 por 3, 0, más, y acá me quedaría 12 positivo, porque sería 4 por menos 3 y por menos 1, es lo que pongo ahí. Y le resto la multiplicación sumada de todas las diagonales al revés, o sea que sería 4 por 0, 0 por 3, 0, más acá sería 0 y acá sería 2 por 3, 6 por 2, 12, ¿sí? Le resto y me va a quedar que el determinante es 0. ¿Estamos? Ese sería el método de Sarrus. En el método de Laplace usamos cualquier columna o cualquier fila, ¿sí? Yo usé la primera fila. Entonces, elijo el primer numerito de esa fila que elegí, es el 1, ¿sí? Fíjate, el segundo número es el 2, después el 8 y después el menos 1, ¿sí? Son los 4 números que están en la fila. A cada uno de esos numeritos, pues en este caso al 1 lo voy a multiplicar siempre por menos 1 elevado a la I más J, o sea, la ubicación que tiene. O sea que sería menos 1, fila 1, columna 1, sería a la 2. Y armo un nuevo determinante con los cofactores, o sea, fíjense, a este lo encierro, o sea, no tomo ni la fila ni la columna donde está mi pivot, o sea, mi numerito 1, ¿y qué me va a quedar? 1, 0, 3, 2, 0, 0, 1, 0, 0. Después voy con el segundo número, más 2 por menos 1, y está en la fila 1, columna 2, o sea que sería el cubo. No tomo ni la fila ni la columna donde está el numerito este. Entonces, ¿qué me va a quedar? 0, 0, 3, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Más 8 por menos 1, fila 1, columna 3 sería la cuarta. No tomo esos números y ¿qué me va a quedar? 0, 1, 3, 1, 2, 0, 1, 1, 0. Más, que en este caso es el más menos 1, por eso ponemos menos, por menos 1 a la fila 1, columna 4, o sea que sería la quinta, y tomo los cofactores, o sea que ¿qué me va a quedar? 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 0. Como es largo, yo les decía, lo separé en términos, entonces después en cada uno aplicamos el método de Sarrus, como para combinarlos, para resolver el determinante. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. ¿Entendió? No, de nada. ¿Todos entendieron? Sí, profe. Bueno, con esto terminaríamos la partecita de determinantes del práctico. Ahora a continuación van a ver la teoría de lo que es matriz inversa y todo eso, y después ya continuamos con el ejercicio 8B del práctico hasta terminar. ¿Estamos? Los dejo con la profesora para que vean la teoría. Lo que yo sí les quería decir, que este práctico es, digamos, muy importante, o sea, como todos los prácticos, pero van a necesitar toda la parte de operaciones elementales, todas las partecitas que vimos en el práctico al comienzo, para poder hacer el práctico que viene, que es sistema de ecuaciones lineales. Si ustedes, digamos, cuando vemos sistemas de ecuaciones lineales, yo ya no les voy a explicar, sumo la fila 1 con la fila 2 y la multiplico para ir eliminando y triangularizando. Yo ya directamente esa partecita yo ya voy a dar, por supuesto que ustedes lo saben hacer. Entonces, directamente ya la triangularizamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, para la clase que viene yo les voy a pedir que tengan bien, pero bien sabido este práctico. ¿Estamos?
¿Estamos? ¿O no? Sí, profe. Profe, ¿cuándo sería la próxima clase? ¿El lunes que viene? La próxima clase sería el lunes que viene y empezaríamos con el práctico de sistema de ecuaciones. El práctico de sistema de ecuaciones son 4 clases y ya terminaríamos las clases y ustedes el 8 tendrían el parcial. Claro, yo, profe, estoy un poco perdido. Como no hubo clase el día lunes, o sea, no Sí. recuperamos esa clase. No, no la recuperan porque el cronograma está armado teniendo en cuenta el feriado. O sea, no dimos clase. Como era Claro, y los feriado, otros, y los otros profes que sí tenían los martes y jueves, por ejemplo, no pasa llevan una nada clase. porque nosotros tenemos un cronograma. Decimos, bueno, del día tal al día tal se da este práctico, del día tal al día tal se da el otro práctico. Entonces los profesores o habrán terminado antes o habrán dado consulta. Así que no es que ellos van más Gracias, profe. adelantados, más atrasados que nosotros. ¿Sí? El parcial, ya les digo yo cuándo es por las dudas. Si tenían ustedes la fecha o no se acuerdan. Era el 10, creo. Yo tengo como que la fecha del El 10, parcial profe. sí es el 10 de julio y el 8 de julio habría un taller. ¿Estamos? Así que bueno, nos quedaría solamente, como les decía yo, 4 clases, aparte de esta, ¿no? O sea, hoy terminamos esto y después tenemos la semana que viene y la otra, ¿sí? Ahora entonces vean la teoría y después terminamos el práctico y ya directamente, por eso les decía que por favor este práctico bien sabido para poder ver sistema de ecuaciones, ¿estamos? Ahí los Bueno, dejo con la profesora. listo. Vamos a ver. Dos minutitos. Esta no es. Aguarden un segundito, chicos. No sé por qué ahora tengo que hacer todo el tiempo esto. Dos minutitos. ¿Están viendo lo que ahora en este momento lo que estoy compartiendo? No, no. No, profe. No, profe. Sí, 2 minutitos. No sé por qué se me sale ahora de cada vez que quiero compartir algo. Bueno, ahí estamos. Vamos a ver conmigo ahora matriz inversa. ¿Sí? Para poder, ¿hay alguien que tiene el micrófono, por favor, activado? Bueno, para poder ver matriz inversa, tenemos que empezar a dar matriz adjunta. Creo que una matriz, para eso vamos a necesitar tener este concepto. ¿Qué es una matriz adjunta? Se define como la adjunta de la matriz y la simbolizamos como adjunta de la matriz A, o sea, adjunta de A la matriz traspuesta de la que resulta de sustituir en la matriz dada cada elemento por su cofactor correspondiente. En símbolos, para una matriz de orden, escribimos su adjunta. Por ahí esto no les diga mucho, pero ya van a ver, les voy a explicar cada uno de estos elementos. Yo tengo la matriz A formada por todos estos elementos. A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, A sub 2, 1, sub 2, 2, sub 2, 3. Esta es una matriz de orden 3 por 3. La adjunta de A es igual a la matriz de los cofactores de A traspuesta. No sé si para eso repasemos lo que se referían cada uno de estos cofactores, ¿sí? C sub IJ son los adjuntos correspondientes a los elementos A sub IJ para todo A sub IJ, que calculamos como, ¿se acuerdan el menor complementario que vimos en la clase pasada? Como menos 1 elevado a la I más J por el menor complementario del elemento dado. Entonces,
yo voy a formar la matriz adjunta con los cofactores. Y cada uno de estos cofactores es igual a menos 1 elevado a la I más J por el menor complementario de I más J. Para eso, como repaso, ¿se acuerdan que el menor complementario era el que surgía si estoy el menos 1 más I más elevado a la I más J, I es el número de fila y J el número de columna, menos 1 elevado al número de fila y columna donde está este elemento, marcamos la fila y la columna donde está este elemento y me va a quedar el menor complementario, que es este, que es un determinante formado por 3, menos 2, 0, menos 1. Y así con cada uno de los elementos. A esa matriz que obtenemos, que ya vamos a ver cómo la sacamos, la transponemos y obtenemos la matriz adjunta. Veamos entonces. Si me piden calcular la matriz adjunta de esta matriz, me dicen que es la matriz de los cofactores, el cofactor de este elemento, el cofactor de este, el cofactor de este, el cofactor de este y este. O sea, en cada uno de los lugares donde está cada uno de los elementos, lo vamos a reemplazar por el cofactor de cada uno de esos elementos. ¿Y cómo obtenemos el cofactor? El cofactor es igual a menos 1 elevado al número de fila más el número de columna donde está ese elemento por el menor complementario que surge de marcar la fila y la columna donde está y me queda el determinante formado por los elementos que no están en la fila y columna. Es así que saquemos la adjunta de esta matriz. En cada uno de los lugares, en cada uno de las ubicaciones de cada uno de los elementos, lo vamos a reemplazar por menos 1 elevado, en este caso, fila 1, columna 1, este elemento 2. Está en la fila 1, columna 1, entonces lo elevamos a 1 más 1. Marcamos la fila y la columna donde está ese elemento y me queda un determinante formado por 3, menos 2, 0, menos 1. Luego nos situamos en este otro elemento. Entonces, menos 1 elevado a la fila 1, columna 2, a la 1 más 2, por el determinante formado por los elementos que me quedan después de marcar la fila 1 y la columna 2. Los que no están en la fila 1 y columna 2 sería 1 menos 2, 1 menos 1. Luego nos paramos acá tenemos menos 1 elevado a la fila 1 más la columna 3, por el determinante formado por los elementos que no están en esta fila ni en esta columna. Sería 1, 3, 1, 0. Acá pasa lo mismo, menos 1 elevado a la fila 2, columna 1, por el determinante formado por los elementos que no están ni en la columna 1 ni en la fila 2. Me quedaría 1, 0, 0, menos 1. Sigo con este otro elemento. Sería menos 1 elevado a la fila 2, columna 2. ¿Y qué me queda afuera? 2, 0, 1, menos 1. Me paro acá. ¿Y qué tengo? Fila 2, columna 3. Entonces está menos 1 elevado a la 2 más 3. Y me queda 2, 1, 1, 0 como elementos del determinante. Lo mismo con esta última, fila 3, columna 1, y me queda 1, 0, 3, menos 2. Lo mismo con este de acá abajo, me queda 2, 0, 1, menos 2. Y por último, este último, que está en la fila 3, columna 3, marco la fila y la columna y me queda 2, 1, 1, 3. ¿Qué hago ahora? Resuelvo. Fíjense que este menos 1 elevado a la fila y columna, elevado a la fila más la columna, lo único que hace es darme el signo menos 1 elevado al cuadrado, me queda positivo. O sea, acá me va a quedar 1 positivo, no cambia. Menos 1 elevado a una potencia impar se hace negativo. Entonces acá me va a dar el signo menos. Esto menos 1 elevado a la cuarta, positivo. Acá menos 1 elevado al cubo se me hace negativo porque es potencia impar. Menos 1 elevado a la cuarta se me hace positivo. O sea, lo que va a hacer este menos 1 elevado al número de fila y columna es darme el signo de cada uno de estos determinantes, el signo que me va a quedar acá adelante, porque acá me queda 1, acá me va a quedar menos 1, acá 1, acá me queda menos 1, 1, menos 1, y acá vuelve a quedarme 1, menos 1, 1.
¿sí? 3 más 3, 6, 1. Van intercalados, positivo, negativo, positivo. Acá al revés, negativo, positivo, negativo. Acá vuelve positivo, negativo, positivo. Y acá tengo que resolver cada uno de estos determinantes. 3 por menos 1, menos 3. Menos 2 por 0, menos 3. Y este era positivo, me queda menos 3. Acá tengo 1 por menos 1, menos 1. Menos 2, me va a quedar 1 positivo. Pero este 1 que tenía acá adelante era negativo, este valor que era adelante, entonces me queda menos 1. Tengo 1 por 0, 0, menos 3, y este era positivo, entonces menos 3, porque menos por más es menos. Ahora volvemos acá, este signo ya sabemos que es negativo. Veamos qué me queda de resolver el determinante. 1 por menos 1, menos 1, y esto 0 por 0, 0. Entonces me queda menos 1, y menos 1 me queda 1 positivo. 2 por menos 1, menos 2. Menos 0 me queda menos 2. Y como esto es positivo, más por menos, sigue quedando menos 2. 2 por 0, 0. Menos 1 por 1, menos 1, menos 1. Por menos 1 me queda 1 positivo. 1 por menos 2, menos 2. Y este era positivo, me queda menos 2. 2 por menos 2, menos 4. Por 0, menos 4. Menos 4, y este era negativo, menos por menos, más, me quedó más positivo. 2 por 3, 6, menos 1, 5, y el signo es positivo. Ahora me dice que la adjunta surge de la matriz de los cofactores, que es lo que acabamos de sacar, traspuesta. Entonces ahora tenemos que transponer esa matriz. Lo que es primera fila pasa a ser primera columna. Lo que es segunda fila, segunda columna. Tercera fila, tercera columna. Y obtuve la matriz adjunta. ¿Para qué el concepto de matriz adjunta? Para explicar el concepto de matriz inversa. Primero, Lucas, ¿podés desactivar tu audio? Matriz inversa. En álgebra, cada número real A distinto de 0 tiene un inverso multiplicativo B, tal que A por B es igual a B por A igual a 1, donde 1 es la identidad multiplicativa. El B es el recíproco de A. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Que nosotros cuando veíamos números, estudiamos el inverso multiplicativo. El número por su inverso me da igual a 1. Entonces, A por 1 sobre A, simplifico A y esta A me queda igual a 1. ¿Sí? El inverso multiplicativo de A es A a la menos 1, que es exactamente lo mismo que poner 1 sobre A. Pero acá en matrices, solamente algunas matrices tienen inversa. ¿Por qué? Porque para que tenga inversa, necesitamos tener una condición. Primero, que tienen que ser matrices cuadradas y que para que tenga inversa, el determinante de esa matriz tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces, si A es una matriz cuadrada de orden n y existe una matriz B de orden n tal que A por B es igual a B por A y es igual a la matriz identidad, entonces B es la matriz inversa de A. ¿Está bien? Entonces B va a ser igual a la matriz inversa de A siempre y cuando A por A a la menos 1 sea lo mismo que A a la menos 1 por A y sea igual a la matriz identidad. Este es en el único caso del producto conmutativo de matrices. La matriz por su inversa, o la inversa por la matriz, y siempre me da como resultado la matriz identidad. ¿Sí? El A a la menos 1 no es el recíproco de A, no es 1 sobre A. ¿Está bien? En la teoría de matrices no está definido 1 sobre la matriz A. No tenemos división de matrices en la teoría de matrices. En este caso, A a la menos 1 no es lo mismo que en los números reales, que es 1 sobre A, de este 1 sobre A, ¿sí? Este A a la menos 1 es una inversa. Dada, y la definimos como, dada la matriz cuadrada A, llamamos inversa de A a la matriz A a la menos 1, tal que A por A a la menos 1 sea igual a la matriz identidad y va a tener el mismo orden. Ojo que
siempre estamos hablando de matrices cuadradas. La condición necesaria y suficiente para que una matriz admita inversa es que sea cuadrada y que su determinante sea no nulo, o sea, que sea distinto de 0. Y también, bueno, que el rango sea igual a su orden. Las matrices cuadradas de determinante no nula las llamaremos matrices no singulares o regulares. O sea, acuérdense que matriz regular es aquella matriz cuyo determinante es no nulo. ¿Sí? Son no singulares o no regulares. Cálculo de la matriz inversa. Para encontrar la inversa de una matriz, seguiremos los pasos que se detallan a continuación. Estos son todos los pasos que tienen que hacer para encontrar la inversa de una matriz. Primero, calcular el determinante de la matriz. Si este es distinto de 0, continuamos con los pasos siguientes. En caso de que el determinante sea nulo, o sea, sea 0, concluimos que esa matriz no tiene inversa. Entonces, primer paso es ver si el determinante es 0 o no. Si es 0, chao, listo, no tiene inversa. Una vez que vemos que el determinante es distinto de 0, tenemos que calcular la matriz adjunta, que es lo que les expliqué hace un ratito, que era la matriz de los cofactores traspuesta. Una vez que tenemos la matriz adjunta, estamos en condiciones de calcular la inversa de la matriz, que es igual a 1 sobre el determinante de A, o 1 sobre el determinante de la matriz, por la adjunta de A. Entonces, fíjense, siempre, siempre, siempre tenemos que tener un determinante distinto de 0, porque no se puede dividir sobre 0, y acuérdense que una matriz, cuando está multiplicado por un número, multiplica cada uno de los elementos de la matriz. Entonces, y lo que tenemos que obtener es la adjunta de A. 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A, obtenemos la matriz inversa. Y verificamos que A por A a la menos 1 es igual a A a la menos 1 por A, y es igual a I. A es la matriz A a la menos 1 es la matriz inversa. Es lo mismo que la matriz inversa por la matriz A. Fíjense que en este caso, si es conmutativo el producto de matrices, y el producto de ambas es igual a la matriz de identidad. ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplo que yo se los dejo de compartir y se los hice más detallado, porque por ahí tenía miedo de que habían pasos que estaban habían pasos que se salteaban, estaba directamente el resultado, entonces para que lo vean. Y les puse dos ejemplos. Cálculo de una matriz inversa por la ecuación matricial, y después directamente les puse una matriz inversa con todos los pasos como vimos recién. Si yo tengo una matriz A, esto se aplica porque es muy fácil de determinar en matrices de orden 2. Si yo tengo esta matriz y me piden que calcule la inversa de la matriz por la ecuación matricial, la ecuación matricial es la que acabamos de ver. A por su inversa es igual a la matriz identidad. Entonces, me dan la matriz A. Lo primero que tengo que hacer es encontrar el determinante, porque la condición para que tenga inversa es que sea distinto de 0. Entonces, 1 por 5, 5, menos 3 por 2, menos 6, me va a quedar menos, se hace más. 5 más 6, 11. Al ser distinto de 0, sí tiene inversa. Entonces, yo tengo la matriz A. Si ocupo o utilizo la ecuación matricial, tengo la matriz A. Por la matriz inversa, obtengo como resultado la matriz identidad. ¿Qué tengo como conocido? La matriz A, 1, 2, menos 3, 5, es conocido. La matriz A, la menos 1, es mi incógnita. Y la matriz identidad la conozco de orden 2, 1, 0, 0, 1. Acuérdense que es la matriz cuya diagonal principal es igual a 1 y todos los elementos que no están en la diagonal principal son ceros. Entonces, fíjense, yo tengo que hacer el producto de esta matriz. 1 por A
más 2 por C. Acá, bueno, me faltó un pasito, perdón. 1 por A más 2 por C. Tendría que formar otra matriz acá que sea A más 2C, que iría acá en este elemento. Si yo estoy haciendo el producto, va a ser igual a 1 por A más 2C. 1 por A más 2C. Estoy multiplicando, sería el primer elemento. El elemento que va acá sería 1 por B más 2D. Iría acá. El elemento que iría en la segunda fila, primer columna, va a multiplicar la segunda fila por la primer columna. Entonces sería menos 3A más 5C. Iría acá. Y luego, el elemento que va en la segunda fila, segunda columna, sería multiplicando la segunda fila por la segunda columna. Menos 3B más 5D. Ahí me faltó colocarla. ¿Sí? Bueno. Hago la igualación de matrices, si igualo ambas, me queda que 1 es igual a 1A más 2C, 0 va a ser igual a 3A más 5C, B más 2B, lo que vamos a hacer en definitiva es este producto, lo igualé a este, y los elementos, una vez que tengo el producto, el elemento que está en la fila 1, columna 1, tiene que ser igual al elemento que está en la fila 1, columna 1 de esta otra matriz, por el concepto de igualdad de matrices. Por ende, A más 2C es igual a 1. Y a su vez, menos 3A más 5C es igual a 0. De acá, ustedes saben, es un sistema simple de dos ecuaciones con dos incógnitas. Despejo la variable, acá tengo menos 3A más 5C, puedo despejar A y me queda menos 5 tercios de C, la reemplazo en la primera ecuación y obtengo el valor de C. Y luego reemplazo C, ya que ya es conocido acá, y obtengo el valor de A. Luego teníamos la primera fila por la segunda columna para encontrar este valor. Entonces, 1B más 2D es igual a 0. Y después, la segunda fila por la segunda columna, menos 3B más 5D es igual a 1. Acá apliqué otro método, multipliqué por 3 ambos para hacer reducción. Entonces me quedó 3B más 6D igual a 3 por 0, 0, o sea, ambos términos de esta igualdad. Para poder hacer reducción pueden aplicar cualquiera de los métodos y me quedó 11D es igual a 1, por lo tanto D es igual a 1 sobre 11. Luego reemplacé D en cualquiera de estas dos ecuaciones y obtuve el valor de B. Entonces, A a la menos 1 era igual a B, C, D. Una vez que obtuve A, B, C y D, obtengo el valor de A a la menos 1. ¿Qué les queda por hacer? Multiplicar A, que ya lo saben, por el A a la menos 1 que acabamos de conocer y verificar si me da la matriz identidad. Si es que da la matriz identidad, quiere decir que no hemos cometido ningún error de cálculo y está bien si no tienen que rever y ver si hay algún error. Esta sería la forma de encontrar la matriz inversa por la ecuación matricial. Se hace bastante complicado en matrices más grandes, porque ya tendrían sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Para esas otras matrices aplicamos directamente los pasos que les expliqué hace ratito para encontrar la matriz inversa. Primero era calcular el determinante. Si es distinto de 0, continuamos. Segundo, calcular la matriz adjunta. Luego, calcular la inversa, que era igual a 1 sobre el determinante por la adjunta de A. Y el último paso, la verificación de A por A a la menos 1 igual a la menos 1 por A igual a la matriz de identidad, o bien A por A a la menos 1 igual a la matriz de identidad, o esta por esta, o sea, cualquiera de los dos productos que me dé igual a la matriz de identidad. Acá hay un ejemplo. Calcular la inversa de esta matriz. ¿Sí? Primero, para calcular, tenemos que saber si tiene, si existe. Para eso tenemos que encontrar el determinante de A. El determinante de esta matriz pueden aplicar cualquiera de los métodos que le enseñamos para encontrar determinante. Acá apliqué Sarrus, que es el que les gusta más a todos. Repetimos las dos últimas filas al final.
1, 2, 3, 1, 3, 5, 2, 5, 9, y repito, 1, 2, 3, 1, 3, 5. Las dos primeras filas las pongo al final. Y obtengo, le llamo 1 igual a los productos, fíjense, de los elementos que están sobre la diagonal principal y sus paralelas. 1 por 3, 3, por 9, 9, más, perdón, 1 por 3 y por 9, más 1 por 5 y por 3, más 2 por 2 y por 5. Hago este cálculo, 3 por 9, 27, 5 por 3, 15, 2 por 2, 4 por 5, 20, y esto me da 62 la suma, esto le llamo 1. 2 va a estar dado por el producto de las diagonales oblicuas, o sea, las que están al revés. 3 por 3, o sea, de la diagonal secundaria y sus paralelas. 3 por 3, 9, por 2, 18, más 5 por 5 y por 1. 5 por 5, 25, por 1, 25, más 9 por 2, 18, por 1, 18. Sumo esto y me da 61. El determinante está dado por 1 menos 2. Esto a modo de repaso porque ya lo vieron a Sara. En este caso sería 62 menos 61. El determinante es igual a 1. Como el determinante es igual a 1, decimos que la matriz tiene inversa. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar la inversa. Para ello necesitamos calcular la matriz adjunta. Veamos, calcular la matriz adjunta. Recordamos que la matriz adjunta era igual a la matriz de los cofactores traspuesta. ¿Se acuerdan que vimos hace ratito? La matriz de los cofactores estaba dado por menos 1 elevado al número de fila más el número de columna, donde está ese valor, menos 1 y por el determinante que me queda formado luego de marcar la fila y la columna. Si marco la fila 1 y la columna 1 porque estoy acá, me queda 3, 5, 5, 9. 3, 5, 5, 9. Este elemento que está en la fila 1, columna 2, va a estar menos 1 elevado a la 1 más 2. Si marco la fila 1 y la columna 2, ¿qué elementos me quedan? 1, 5, 2, 9. Y con eso formo este determinante. 1, 5, 2, 9. Hago lo mismo con cada uno de los elementos de la matriz. Fíjense, me paro en este 3, va a ser menos 1 elevado a la fila 1 más el número de fila donde está 3. O sea, menos 1 elevado a la cuarta. Se va a hacer positivo. Marco la fila y la columna donde está ese elemento y me queda 1, 3, 2, 5. Y acá lo tengo, 1, 3, 2, 5. Y así voy formando con cada uno de los elementos de la matriz. Esta era la adjunta, pero me falta transponerla. Hago los cálculos, esto es positivo. Acá me queda 3 por 9, 27, menos 5 por 5, 25, me queda 2, y esto era positivo, no hay problema. Acá este número me queda negativo adelante y veo que me queda dentro. 1 por 9, 9, menos 2 por 5, 10, me va a quedar 9 menos 10, me queda menos 1. A propósito, este se lo puse así para que vean que les queda menos 1, para que después tengan, esto va a ser 1 positivo, ¿sí? Acá tengo, lo de afuera va a ser positivo, menos 1 a la cuarta, aparte ya toca que sea positivo esto. 1 por 5, 5, menos 3 por 2, 6, me queda menos 1. Acá este va a ser negativo, el signo de afuera, y acá tengo 2 por 9, 18, 3 por 5, 15, me va a quedar 3, menos el menos de afuera, me queda menos 3. Acá me queda 9 menos 6, me queda 3, este signo positivo. Acá me queda 5 menos 4, me queda 1, y como el signo era negativo, menos 1. 2 por 5, 10, menos 9, positivo, y esto es positivo. 5 menos 3, me queda 2, positivo, pero este signo es negativo porque es menos 1 a la quinta. Y por último tengo 3 menos 2, 1, y esto es positivo, me quedó 1. Esto es traspuesta, por lo tanto la adjunta lo que tengo que hacer es transponer. Esto era positivo, entonces me queda 2, 1, menos 1. Lo que era segunda fila pasa a ser segunda columna, lo que es tercera fila pasa a ser tercera columna. Ya tengo la adjunta de A.
Entonces estoy en condiciones de encontrar la inversa de A. ¿A qué va a ser igual? La inversa es igual a 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A. 1 sobre 1, porque el determinante es 1, es lo mismo que 1, por la adjunta, que acabo de obtener. 2 menos 3, 1, 1, 3 menos 2, menos 1, menos 1, 1. Si multiplico 1 sobre 1 es 1 por cada uno de los elementos, acuérdense que cuando teníamos esto el producto de matrices, que vimos el producto de un escalar por una matriz, ese número multiplica a cada uno de los elementos de la matriz. Entonces me queda a la menos 1 igual a 2 menos 3, 1, 1, 3 menos 2, menos 1, menos 1 y 1. ¿Qué nos queda por hacer? Esta sería ya la inversa de A. Para estar seguro de que hicimos bien las cosas, tenemos que verificar. ¿Cómo? Multiplicando la matriz A, que es la que me dieron, la matriz A, por la inversa que acabo de obtener, y me tiene que dar como resultado la matriz identidad. Esto lo verifican ustedes. Esto, por esto, me tiene que dar 1 teóricamente. 1 por 2, 2, más 2 por 2, me queda 4, 2 más 4, 6, más, 1 por 2, 2, más 2 por 1, 2. 2 más 2, 2 más 1, 3, más 3 menos 1, por menos 1, menos 3, estoy haciendo 1 por 2, 2, más 2 por 1, 2, me queda 4, más 3 por menos 1, me queda menos 3, 4 menos 3, me queda 1. Y así, van probando. Después, la primera fila por la segunda columna me va a dar el elemento que está en la primera fila y segunda columna. La primera fila y tercer columna me va a dar el elemento que está en la primera fila, tercer columna. Y así. Está verificado, está correcto, así que bueno, esos son los pasos. Como ven, es pura mecánica. No tiene ningún tipo de... no tiene ningún tipo de... Hola. No tiene ningún tipo de problema. Bueno, ahora vamos a ver 2 minutitos, continuar con lo que estábamos viendo. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno. Continuemos. Supongamos que me den un ejercicio que diga para qué valores de alfa la matriz P es regular. Para que una matriz sea regular significa que no admite inversa. Por lo tanto, el determinante tiene que ser 0. Entonces, lo que yo tendría que hacer en esta matriz me dice qué valores de alfa hacen que el determinante sea igual a 0. Lo que yo tengo que hacer es calcular el determinante. Lo pueden calcular por cualquiera de los métodos que quieran, ya sea Laplace o Sarrus, ¿sí? Acá aparentemente usaron Sarrus, como que agregaron las 2 filas y acá tenemos 1 menos 2. Bueno, después de factorizar, les quedó directamente 1 menos A que sacaron de 1 menos alfa que sacaron de factor común en ambos, y les quedó alfa cuadrado menos 6 alfa más 9 igual a 0. Sacaron las raíces y para que sea igual a 0, fíjense, acá alfa tiene que valer menos 1 para que sea menos se me haga positivo, me quede 0 esto. Y para que esto sea 0, alfa tiene que ser igual a 1 o tiene que ser igual a 3. Entonces, con 3 es el otro valor que hace 0. Y queda una cuadrática. Ese era un ejemplo ejemplo de los que pueden pedirle en el práctico. Y luego nos queda ver las propiedades, ¿sí? Sean A y B matrices cuadradas del mismo orden y C pertenezca a los reales y sea distinto de 0, la inversa del producto de A por B de las matrices es igual al producto de la inversa B por la inversa de A. O sea, si yo tengo
A por B, un producto de dos matrices, a la menos 1, o sea, después de hacer el producto, calculo la inversa, es lo mismo que hacer la inversa de B por la inversa de A. Entonces, y acá está la explicación. ¿Con qué se le dieron una explicación? Con un ejemplo. A por B, ¿sí? Entonces, la inversa de A, la calculé a la inversa, con todos los pasos que hicimos hace ratito, calculando la matriz identidad, la matriz adjunta, que era igual a la matriz de los cofactores traspuestos sobre el determinante de A, para eso tenía que calcular el determinante. Bueno, me ahorré todos los pasos porque ya les di todas las explicaciones de cómo calcularla. Entonces, yo obtengo la inversa de A, y acá encontré la inversa de B, ¿sí? Esta es la inversa de A y esta es la inversa de B. ¿Qué es lo que me están diciendo? Que A por B a la menos 1 es la matriz A por la matriz B. Una vez que hago el producto, calculo la inversa de A por B y me da esto. Y luego me dicen que esto es igual a la inversa de A por la inversa de B. Hago el cálculo de la inversa de B, es igual a la inversa de B por la inversa de A, al revés. Hago la inversa de B por la inversa de A y me queda esto. Y ambas son iguales. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Que si yo tengo la inversa de A por B, del producto de A por B, es igual a la inversa de B por la inversa de A. Es una de las propiedades de la inversa de la matriz. Era pregunta de examen, en el último examen que tomamos, determinar propiedades de la inversa de la matriz. Luego tenemos la inversa de la matriz A, es la misma matriz, o sea, la tienen que enumerar, determinar nada más. Entonces, A a la menos 1 es igual a A, o sea que si yo tengo A, calculo la inversa, y a esa matriz le vuelvo a calcular la inversa, vuelvo a obtener la matriz original, la matriz dada, ¿sí? Otra propiedad es que el determinante de la inversa de una matriz es el recíproco del determinante de la matriz dada. O sea, si yo tengo, esta es la matriz, el determinante de la matriz es igual a menos 8. Si calculo la inversa de la matriz y le saco el determinante a la inversa de la matriz, el resultado va a ser el inverso al determinante de la matriz dada. O sea, va a ser no menos 8, sino va a ser menos 1/8. Acuérdense, el inverso multiplicativo. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que el determinante de la inversa de A es igual a 1 sobre el determinante de A. ¿Sí? Entonces, el determinante de A a la menos 1 es igual a 1 sobre el determinante de A. El determinante era 8. Luego tenemos, estas son todas las propiedades de la inversa de matrices que lo tienen que saber. La inversa del producto de un escalar no nulo C por una matriz A es el producto del inverso de C por la inversa de A. O sea, si yo tengo un número C, cualquiera, un escalar, que multiplica una matriz, y todo eso, después de multiplicar el número por la matriz, le saco la inversa, es equivalente a hacer a 1 sobre C, porque el inverso de un número sí es un número real, el inverso multiplicativo sí es 1 sobre C, por la inversa de A. ¿Sí? La inversa de A obtenida de acuerdo a las fórmulas que sabemos, ¿no? De acuerdo a lo que es división, ¿sí? Ejemplo, yo tengo acá la matriz A y tengo el escalar 3. 3 por A va a ser igual a 3, 6, 9, 3, 9, porque multipliqué A, ¿no? 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Multipliqué por cada uno de los elementos de A por 3. Y si multiplico 3 por la inversa de A que habíamos obtenido, la inversa de A, la inversa de A es esta, a ver, no, la habíamos sacado, perdón, A la menos 1 es esta es la inversa de A. Si multiplico 2 menos 3 por 3,
me va a quedar 2/3, en realidad no es 3 por a la menos 1, es lo mismo que hacer 3 a la menos 1, 1/3, por a la menos 1. Entonces 1/3 por cada uno de los elementos de la matriz me da esta otra matriz, que es exactamente igual a esta. Entonces, fíjense, sea la matriz A, que es la que obtuvimos, les vuelvo a mostrar, la matriz A, y el escalar 3, multiplico 3 por la matriz A, me da 3 por cada uno de los elementos. Si a esta matriz le saco la inversa, me da esta otra matriz. A su vez, eso me dice que es igual a 1/3, porque fíjense, 1/3, que es 3 a la menos 1 es 1/3, por a la menos 1. Ya habíamos sacado acá a la menos 1, que es esta, la inversa de a. Entonces, 1/3 por cada uno de los elementos de la matriz inversa me da esta otra matriz. Si verificamos, ambas son iguales y pudimos ver que se cumple la propiedad que estamos dando, ¿sí? Bueno, estas son entonces las propiedades de inversa de la matriz. Para repasar, 2 minutitos, la decimos. Acuérdense, la inversa del producto de dos matrices es igual a la inversa de la segunda matriz por la inversa de la primera matriz. Y tienen la verificación. Si la inversa de una matriz es igual a la matriz A. La otra propiedad es cuando tenemos un escalar por una matriz, o sea, la inversa de un escalar por una matriz, es lo mismo que 1 sobre el escalar por la inversa de la matriz. Entonces, esas tres son las propiedades que tienen que saber de inversa, son 4 en realidad, de inversa de matrices. Les piden, ha sido pregunta de examen en los 2 últimos exámenes, determine o enuncie las propiedades de inversa de matriz. Bueno, con esto terminaríamos la parte teórica de inversa. Los dejo con la profesora para ver los ejercicios de aplicación. Yo hablaba y estaba sin volumen. Sí, me di cuenta. Un desastre yo con la tecnología. Bueno, chicos, les vuelvo a compartir el enunciado del práctico y después volvemos, así resolvemos los ejercicios. Entonces habíamos visto el ejercicio 8A, que era calcular los determinantes. En el B dice, defina matriz inversa e indique en qué casos una matriz admite inversa. Eso lo acaban de ver súper detalladito con la profesora. Y en el inciso C nos dicen que encontremos la inversa de las matrices si es posible. ¿Por qué dice si es posible? Acaban de verlo. Porque la que era nula no tenían, digamos. Claro, porque si el determinante era 0, la matriz no tenía inversa. Entonces, en el inciso C vamos a encontrar las inversas. Y en el inciso D de ese mismo ejercicio 8, tenemos que encontrar el valor del parámetro para que las matrices tengan inversa, ¿sí? O sea, vamos a hacer todo ese punto 8 ahora, así que volvemos a compartir el otro, digamos, la solución más detallada. Ahí está. Entonces, el 8C decía que encontremos la inversa de la matriz. Lo primero que nosotros hacemos para no hacer todo el procedimiento del cálculo de la inversa es ver si el determinante es distinto de 0. Entonces calculamos el determinante de esta matriz A. ¿Y a qué va a ser igual? A menos 3 menos 0, ¿no es cierto? Porque es 3 por menos 1 menos 1 por 0. Eso es igual a menos 3. Menos 3 es distinto de 0. Entonces, la matriz A sí tiene inversa. ¿Está claro hasta ahí? Como es una matriz de 2 por 2,
es mucho más fácil resolverlo aplicando la ecuación matricial. La ecuación matricial es la que vieron también recién, donde decíamos que A por la inversa de A, o sea, por A a la menos 1, era igual a la matriz identidad. Con esa ecuación matricial nosotros calculamos la inversa de la matriz A. Entonces nos va a quedar. Ponemos la matriz A, ¿sí? Reemplazando en la fórmula. A la menos 1 no la conocemos, es la que tenemos que averiguar. Entonces ponemos A, B, C y D. Tengan en cuenta que si la matriz A es de 2 por 2, la inversa también va a ser de 2 por 2 y por ende la identidad también va a ser de 2 por 2, ¿sí? La inversa no la conocemos, pero la identidad la armamos, o sea que nos va a quedar 1, 0, 0, 1. Multiplicamos, porque nosotros como no sabemos cuánto es A a la menos 1, tenemos que calcular los valores de A, B, C y D para poder encontrar la inversa. Entonces multiplicamos porque la fórmula dice A por A a la menos 1. ¿Cómo se multiplicaba? Primera fila por la primera columna, ¿se acuerdan? 3 por A, 3A más 0C, que es lo que ponemos ahí. Después primera fila por la segunda columna, 3B más 0D. Después A menos C y después B menos D. ¿Sí? Ya tenemos hecha la multiplicación, pero acá dice que esta matriz es igual a esta. Y para igualdad de matrices, ¿qué decíamos? Que el elemento este, A sub 1, 1, tenía que ser igual al elemento A sub 1, 1. Por eso igualamos. 3A más 0C, o sea que nos quedaría 3A, va a ser igual a 1. 3B más 0D va a ser igual a 0. ¿Sí? A menos C va a ser igual a 0 y B menos D va a ser igual a 1. Una vez que ya igualamos, despejamos las variables, o sea que me va a quedar que A va a ser igual a 1/3. Si A vale 1/3, reemplazo, si A menos C es igual a 0, en vez digo yo que A va a ser igual a C. Fíjense, paso al otro miembro, entonces me va a quedar que C también va a valer 1/3. Después teníamos que 3 por B era igual a 0, por cuanto B es igual a 0. Si B es igual a 0, nosotros despejamos D y me va a quedar menos D igual a 1 menos B, o sea, menos D igual a 1, D es igual a menos 1, porque B valía 0. Ya tenemos el valor de A, B, C y D, entonces pues reemplazamos y ponemos en donde teníamos la inversa. O sea, en vez de poner A, vamos a poner 1/3, en vez de poner B, vamos a poner 0, en vez de poner C, 1/3, y en vez de D, menos 1. Esa sería la inversa. Si ustedes multiplican esta matriz A por la inversa que acaban de obtener, tienen que sí o sí tener la matriz identidad. Si no da la matriz identidad es porque nos hemos equivocado en alguna operación. ¿Estamos? ¿Se entendió cómo se calcula con el método matricial, con la ecuación matricial? ¿Se entendió? Parece que sí. O sí, o se han ido todos, no sé. Sí, profe. Bueno, tenemos la B, ¿sí? También tenemos que encontrar la inversa, pero decíamos que antes que nada, ¿qué hacíamos? Calculábamos el determinante, o sea, para ver, porque capaz que si no, si hacemos toda la operatoria, no tiene inversa, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría el determinante de B? Sería menos 10 menos 10, o sea que sería menos 10 más 10 es 0. Si me daba 0, ¿qué pasaba? El determinante es 0 por cuanto no existe inversa. Entonces directamente en el parcial ponemos así, como el determinante es 0, no existe la inversa. ¿Está claro? Después acá en el C tenemos otra matriz, o sea la matriz C, que sería esta. Calculamos primero que todo el determinante, podemos calcularlo por el método que nos sea más cómodo y más fácil, por Sarrus, por Laplace, por el que ustedes quieran.
Yo apliqué Sarrus, entonces a continuación que ponía las dos primeras filas. Y después multiplicábamos. Acá sería 0, acá sería 2 y acá sería 6. Por eso ponemos 2 más 6. Menos restábamos. Esto es 0. Esto es 5 por 2, 10 por 2, 20. Y acá me quedaría menos 12. Entonces tenemos 8 menos 20 menos 12 es 8. O sea, 8 menos 8 es 0. Como el determinante me da 0, no existe la inversa. O sea, no vale ni la pena que la calculemos porque no existe. ¿Estamos? Hagamos el D. El D, calculamos el determinante también de la misma forma, con la regla de Sarrus, copiamos las dos primeras filas y me va a quedar 0, acá me va a quedar menos 10, acá me va a quedar menos 24. A eso le restábamos el producto de la suma de las diagonales al revés, o sea que sería 0 más 18 más 2 por 1, 2 por 2, 4. O sea que sería menos 34 menos 18 más 4, que sería 22. O sea que me daría menos 56 ese determinante. Menos 56 es distinto de 0 por cuanto sí tiene inversa esa matriz. Vamos a hacer el cálculo de la inversa usando la otra ecuación que sería, la otra fórmula que sería trabajando con la adjunta, ¿sí? Entonces decimos, la inversa era igual a la adjunta de esa misma matriz sobre el determinante. De ahí se desprende que si el determinante es 0 no podemos calcular la inversa porque no existe la división por 0, ¿sí? Esa sería la fórmula de la inversa, pero ¿qué es la adjunta? Ya tenemos el determinante, lo acabamos de calcular. Ahora tenemos que calcular la adjunta, ¿sí? Y la adjunta es la matriz de los cofactores transpuesta. ¿Cómo saco la matriz de los cofactores? De la misma forma o parecido a lo que hacíamos con Laplace. Fíjense. Yo estoy en esta ubicación, ¿sí? En el A sub 1, 1, ¿sí? En ese lugar. Yo encierro ese numerito 3, lo encierro. ¿Qué me quedaría? 0, 3, 2, 2. Eso es lo que yo pongo acá. Esos serían los cofactores. Como el 3 está en la fila 1, columna 1, al multiplicarlo acá por menos 1, estaría al cuadrado, o sea que sería positivo, no pongo ningún signo. Me voy a la otra ubicación, o sea, al menos 2. Pero el menos 2 está ubicado en la fila 1, columna 2. O sea que al decir menos 1 a la I más J, me va a quedar negativo, porque va a ser menos 1 al cubo. Lo encierro ese menos 2, o sea, tanto en la fila como en la columna, ¿y qué me queda? Menos 1, 3, 4 y 2. Paso al número que sigue en la matriz, sería el 5. Está en la fila 1, columna 3, o sea que sería menos 1 a la cuarta, por eso el signo es positivo. Lo encierro, ¿y cuáles serían los cofactores? Menos 1, 0, 4 y 2, que es lo que ponemos ahí. Pasamos a este elemento, porque a diferencia del método de Laplace, acá nosotros vamos a usar todos los elementos de la matriz. En Laplace, esa es la diferencia, usábamos una fila, porque estábamos calculando un determinante. Acá estamos calculando la matriz de los cofactores para calcular la adjunta y así la inversa. Pasamos al elemento que sigue, que sería el menos 1, ¿sí? Fíjense, el menos 1 está elevado en la fila 2, columna 1, o sea que sería menos 1 elevado al cubo. Por eso le pongo el signo menos. Si yo encierro a este menos 1, ¿qué me queda? Menos 2, 5, 2 y 2, que son los cofactores que escribo en ese nuevo determinante. Paso al 0. El 0 está en la fila 2, columna 2, o sea que va a ser menos 1 a la cuarta, que va a ser positivo. Si lo encierro al 0, me va a quedar 3, 5, 4, 2, que es lo que pongo ahí. Con el número 3 sería fila 2, columna 3, o sea que sería menos 1 a la quinta. Por eso ponemos el menos.
Lo encerramos al numerito 3 y ¿qué me queda? 3 menos 2, 4, 2, que es lo que tenemos ahí. ¿Van entendiendo? Sí, profe. Pasamos pasamos al numerito 4. El número 4 está en la columna 1, fila 3. O sea que sería 3 más 1, 4, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Menos 1 a la cuarta va a ser positivo. Lo encierro al numerito 4 y ¿qué me va a quedar? Menos 2, 5, 0 y 3. Paso al que sigue, que sería este número 2, que está en la fila 3, columna 2, o sea que sería menos 1 a la quinta. Por eso es que ponemos el signo menos ahí. Si lo encierro al numerito 2, ¿qué me queda? 3, 5, menos 1 y 3, que es lo que ponemos ahí. Y con el último número, que sería el 2 está en la columna 3, fila 3, o sea que sería 3 más 3, 6. Menos 1 a la 6 sería positivo. Si lo encierro, me va a quedar 3 menos 2, menos 1, 0, ¿sí? Que serían los numeritos que me quedarían fuera de lo que yo estaría encerrando en fila y en columna. Tengo la matriz de los cofactores, la resuelvo. Ya esto lo hago como determinante común, o sea que va a ser 0 menos 6, acá va a ser menos 2 menos 12, sería menos 2 menos 12 menos 14, como tengo el menos delante va a ser más. Acá sería menos 2, acá sería menos 4 menos 10 menos 14, con el signo de adelante sería positivo. 6 menos 20 menos 14, acá sería 6 más 8, 14, y con el menos sería menos 14, acá sería 6 menos 0, menos 6, acá sería 9 más 5, 14, y con el menos de adelante sería menos 14, y acá sería menos 2. Esa sería la matriz de los cofactores. Pero para llegar a la adjunta yo tengo que transponer la matriz de los cofactores. ¿Y cuál sería la transpuesta de la matriz de los cofactores? Lo que es fila pasaba a ser columna, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? Menos 6, 14 y menos 2. Después, esta segunda fila pasaría a ser segunda columna, 14 menos 14 menos 14, y esta tercera fila sería tercera columna, menos 6 menos 14 y menos 2. Ya tengo la adjunta, ¿sí? Porque ya transpuse la matriz de los cofactores. La inversa era la adjunta dividido el determinante. El determinante era 56, o sea que a cada uno de estos numeritos los divido en 56. Simplifico, porque algunos con mitad y de esa forma, y ahí me quedaría la matriz inversa. Si yo esa matriz inversa la multiplico por la matriz A, obtengo la matriz identidad. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Si no, cualquier cosita me pregunta. Cuando yo tengo una matriz así, o sea, una matriz de 2 por 2, directamente es más fácil, o sea, más rápido aplicar la ecuación matricial. Pero también podemos usar la fórmula, o sea, nos da exactamente lo mismo. ¿Estamos? Esos eran los únicos ejercicios que teníamos en el ejercicio 8b. Si nosotros pasamos al C, en el C, ¿qué nos decía? En el C nos decía que encontremos el valor del parámetro para saber cuál tendría que ser el valor del parámetro para que esta matriz tenga inversa. Entonces, fíjense, el determinante, ¿cómo tenía que ser para que tenga inversa? Distinto de 0. Distinto de 0. Entonces, calculemos el determinante para ver el valor de A. Fíjense, A menos A por A tiene que ser distinto de 0, ¿está bien? O sea que A más A al cuadrado tiene que ser distinto de 0, ¿está bien o no? Para que sea distinto de 0, este producto
¿Qué valores no tiene que tomar A? Fíjense, acá factorizo, saco factor común A, me quedaría 1 más A. Tiene que ser distinto de 0. Para que este producto sea distinto de 0, ¿qué me tiene que pasar? Que A sea distinto de 0 o que A sea distinto de menos 1. ¿Sí? ¿Está claro o no? ¿Por qué? Porque si A vale menos 1, esto se me va a hacer 0. Y al multiplicarlo por A va a ser 0, o sea, no va a ser un número distinto de 0. Entonces, para que esta matriz tenga inversa, A no puede valer ni 0 ni menos 1. ¿Se entiende? Esta que sería más larga, supongamos. El valor de los parámetros para que la matriz tenga inversa, ¿sí? O sea que este determinante que yo tengo que calcular para que tenga inversa, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser el determinante? Muy bien, distinto de 0. Aplicamos el método que queramos. Podemos aplicar Laplace, podemos aplicar Sarrus, lo que ustedes quieran. Entonces yo apliqué Sarrus. ¿Qué hacíamos? Copiábamos las dos primeras filas. Y a continuación resolvíamos. Nos quedaba AB cuadrado por C más A cuadrado por menos B por C, por eso pongo menos. Y acá sería más A por B y por C. ¿Sí? Ese producto le restábamos el producto de la diagonal al revés, o sea que sería A por B cuadrado por C menos, porque acá hay un menos, A por B y por C, y acá sería más A cuadrado por B y por C. Saco el paréntesis, ¿sí? Por eso el signo menos me cambiaría todos los signos que están en él, y cancelo este positivo con este negativo. Me quedaría entonces menos A cuadrado BC menos A cuadrado BC menos 2A cuadrado BC. Y acá sería más 2ABC y eso tiene que ser distinto de 0. Saco factor común 2ABC, ¿está bien? Entonces me va a quedar menos A más 1. ¿Por qué más 1? Porque acá sería 1, ¿no es cierto? O sea, de acá sería menos A más 1 distinto de 0. Entonces, para que esto sea distinto de 0, ¿qué me tiene que pasar? A por B y por C tiene que ser distinto de 0, o bien A menos A más 1 distinto de 0, o sea que A tiene que ser distinto de 1. ¿Se entiende? Es simplemente calcular el determinante y decir, ¿no es cierto?, qué valores tienen que tomar las variables para que tenga inversa. O sea, para que entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decimos, ¿no es cierto?, que tiene que ser distinto de 0 y encontramos el valor del parámetro. ¿Se entendió? ¿Entendieron? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Ahora pasamos al ejercicio 9, que ese ustedes lo manejan bárbaro, porque eso es la teoría que le acaban de ver. Más o menos se los muestro y después ustedes lo completan con toda la teoría que acaban de ver. Dice, determine la verdad o falsedad de cada uno de los siguientes enunciados. Dice, para multiplicar dos matrices, el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Sí, verdadero. Muy bien. Si no pasaba eso, no podíamos multiplicar. Muy bien. Después dice, para sumar dos matrices, ¿estas deben ser cuadradas? Falso. No. Falso. ¿Qué es lo que tenía que pasar para que podamos sumar? Tenían que tener ¿qué? La misma dimensión. Muy bien. O sea que eso es falso. Tienen que tener la misma dimensión. Después dice, ¿el producto de matrices es conmutativo? Si yo multiplico A por B, ¿lo mismo que decir B por A? No. No, no es cierto, porque nosotros tenemos que tener en cuenta
el número de filas y el número de columnas, ¿no es cierto?, de cada matriz. Entonces no necesariamente es conmutativo, no nos va a dar igual. Después dice, el producto de una matriz con la identidad del mismo orden es igual a la matriz dada. O sea, cualquier matriz que yo la multiplique por la matriz identidad, ¿me va a dar la misma matriz? Sí. Sí, muy bien. La matriz por la identidad va a ser la misma matriz, ¿sí? Sería como el elemento neutro, digamos, en la suma, en el producto. Sean A y B matrices de n por n. A más B al cuadrado, ¿sí? Es lo mismo que decir A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Falso. Es falso, muy bien, es falso. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sumamos las matrices A más B y después lo elevamos al cuadrado. O sea, sería multiplicar 2 veces A más B por A más B. ¿Sí? O sea que es falso. Den un ejemplo si quieren, o de tarea para ver, para que se den cuenta. Sean A y B matrices de n por m. Entonces, A menos 2/3 por B transpuesta. Es lo mismo que decir, o sea, yo tengo una resta transpuesta. Yo puedo distribuir, o sea, A transpuesta menos 2/3 por B transpuesta. Sí, ¿no es cierto? Hay una propiedad que dice así, o sea que eso es verdadero. Después dicen, sean A y B matrices de M por M. Entonces, A por B transpuesta es igual a A transpuesta por B transpuesta. ¿Verdadero? Ese es falso, porque si yo la transpongo, capaz que después no la puedo multiplicar. O sea, suponte porque no me va a coincidir el número de filas con las columnas. Entonces, por propiedad, esto es falso. Acá también, ¿ves? O sea, tenés A más B por A menos B. Es lo mismo que decir A cuadrado menos B al cuadrado. En una diferencia de cuadrado es normal, pero en matrices eso es falso. Tenemos que tener en cuenta las dimensiones. Sean alfa y beta escalares y A una matriz, entonces, alfa más beta por A. ¿Es lo mismo que decir alfa por A más beta? No, no es cierto, eso en cualquier orden. ¿Por qué? Porque yo distribuyo todo, o sea, A por alfa más beta por A. ¿Está bien? O sea que estaría mal, es falso. Existen matrices de orden 3 diagonales, donde A por B es igual a B por A. Nosotros decíamos que la propiedad conmutativa no se da en el caso de la multiplicación de matrices, pero hay una sola excepción, que es en el caso de las matrices diagonales de orden 3. En ese caso sí se cumple. Eso acuérdense porque es pregunta de examen. ¿Estamos? ¿Estamos eso? Después dice, si A y B son matrices... ¿Sí? ¿Cómo? De orden 3 para adelante, digamos, ¿no? Sí, de ¿Diagonales? orden 3 diagonal, entonces en ese caso Bien. sí se cumple la propiedad conmutativa en la multiplicación de matrices. Si no, nunca se cumple, ¿sí? La propiedad conmutativa, eso siempre se pregunta en los exámenes. Si A y B son matrices de orden 2, tal que A por B es igual a 0, entonces B por A es igual a 0. ¿Es verdadero eso? Si A por B es igual a 0, entonces B por A es igual a 0. Sí. Sí, porque una de las dos es 0, ¿no es cierto? Para que me dé 0 la multiplicación. Si A es una matriz de 2 por 3 y B es una de 3 por 2, entonces el producto está definido. ¿Se puede multiplicar? Sí, ¿no es cierto? Porque este es de 2 por 3 y este es de 3 por 2, o sea que el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda. O sea, está perfecto. Y después preguntan si la matriz A es antisimétrica. Hay que ver con respecto a qué, o sea, todo eso ustedes tienen que leer y justificar con la teoría.
Y después dice que existen matrices de 4 filas por 2 columnas que tienen rango igual a 3. Sí, sí pueden tener rango igual a 3. O sea, todo eso ustedes tienen que agarrar la teoría y completarlo bien bonito. O sea, pone por propiedad tal, ¿sí? Yo se los puse así para que ustedes tengan después para controlar. Y lo último que nos queda es determinar, dice, las matrices X y Y según corresponda. O sea, nos dan estas expresiones y nosotros tenemos que averiguar el valor de la matriz X o de la matriz Y que nos están poniendo acá, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la otra hojita que lo tengo más desarrollado. Es todo igual, así que si ustedes aprenden, ¿sí?, a hacer todo exactamente lo mismo. Esto lo único que tienen que hacer es sentarse y hacer. Entonces en el ejercicio 10 tenemos que calcular la matriz X. ¿Pero qué me pasa a mí? Yo en una ecuación cualquiera que hago, esta matriz está multiplicando a X, ¿cómo la pasaría al otro miembro? Dividiendo. Dividiendo. Pero la división de matrices no está definida. O sea, no sabemos cómo se dividen matrices. O sea, ¿cómo hago yo para dividir una matriz de 3, 4 con esta matriz? ¿Sí? Como no se puede hacer eso, entonces yo tengo que ver qué hago para poder despejar, o sea, para poder calcular la matriz X. Entonces, yo tengo un dato, o sea, siempre se hacen igual, ¿sí? Yo tengo un dato. Yo sé, por la ecuación matricial, que la matriz A, esta que me están dando, la multiplico por A a la menos 1 y eso me va a dar la matriz identidad. ¿Se acuerdan o no? ¿Está bien eso? Entonces, A a la menos 1 no la conozco. A la tengo, ¿sí? Que es la que me dan por X, igual a la matriz 3, 4, pero también la multiplico por A a la menos 1. O sea, ¿qué quiere decir? Yo tengo que tratar de despejar la X. Para poder despejar la X, o sea, para poder averiguar su valor, como no existe la división de matrices, yo multiplico a ambos miembros por A a la menos 1, por la inversa. ¿Sí? Ya van a ver por qué. ¿Hasta ahí me sigue? Multiplico ambos miembros por A a la menos 1, porque si yo multiplico de un solo lado, no obtengo una ecuación equivalente, ¿se acuerdan? Entonces, yo multiplico ambos miembros por A a la menos 1, pero ahora necesito calcular A a la menos 1, ¿sí? Para poder resolver. A a la menos 1, fíjense, con el método matricial sería la matriz A, B, C y D, que es A a la menos 1, que no la conozco, y sabemos que era igual a la identidad por la ecuación matricial. Multiplicamos, como hicimos recién, en el ejercicio de inversa, nos quedaba A más 2C, B más 2D, 2A más 2C, 2B más 2D. ¿Sí? Y ahí nos quedaba entonces, igualábamos A más 2C igual a 1, B más 2D igual a 0, 2A más 2C igual a 0 y 2B más 2D igual a 1. Despejábamos como hicimos recién y tenemos el valor de A, el valor de B y el valor de C. O sea que ya tenemos la inversa. Ustedes me van a decir, pero ¿para qué la inversa? O sea, tanto lío, ¿sí? ¿Por qué hago así? Porque yo sé que A por A a la menos 1, ¿a qué era igual? ¿A qué era igual A por A a la menos 1? La identidad. A la identidad. Y si yo multiplico la identidad por cualquier matriz, ¿qué me da como resultado? La matriz, ¿no es cierto? O sea, yo tengo acá A por A a la menos 1 por X, esa es la matriz identidad. La matriz identidad por X me va a dar la matriz X. ¿Sí? ¿Se acuerdan que es una propiedad?
Entonces, al ser esto la identidad por x igual a x, yo ya tengo despejada x. Entonces reemplazo en esta formulita que tengo arriba, o sea, de nuevo acá, a la menos 1 que ya la tengo, la multiplico por 3, 4, me fijo, es de 2 por 2, es de 2 por 1, entonces multiplico y me va a quedar menos 3 más 4, 1, 3 menos 2, 1. La matriz X va a ser igual a 1, 1. ¿Está bien? Entonces, volvemos para recapitular. Como no se puede dividir matrices, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que despejar la matriz, averiguar, o sea, cuánto vale la matriz X de alguna manera. Entonces, ¿qué hago? Multiplico ambos miembros por la inversa de A. Multiplico ambos miembros por la inversa de A. Calculo la inversa de A y la reemplazo. ¿Sí? La reemplazo en la fórmula original, en esta que tenemos ahí arribita. Esto yo sé que es la identidad, y la identidad por X es X. Entonces resuelvo y encuentro la matriz X. ¿Estamos? Ahora hacemos otro. ¿Se entendió más o menos el primero? Esa formulita siempre acuérdense que A por A, la menos 1 es la identidad y que la identidad por una matriz es esa matriz. Entonces fíjense en la B, estamos en las mismas. Tenemos que encontrar o despejar la matriz X. No podemos pasar esto dividiendo, entonces no nos queda otra que multiplicar ambos miembros por A a la menos 1. Multiplicamos ambos miembros por A a la menos 1, para que se mantenga, para que sean equivalentes, ¿se acuerdan? Entonces, resuelvo, o sea, encuentro A a la menos 1, haciendo lo mismo que veníamos haciendo. Yo ya tengo A a la menos 1, entonces reemplazo A a la menos 1 por A, fíjense cómo teníamos, y por X igual a la menos 1 por A, ¿sí? Que es lo que nosotros teníamos acá, ¿ven? A la menos 1 por esta matriz. Esto es la identidad, y la identidad por X es la matriz X, ¿sí? Todo eso lo hacemos simplemente para obtener la identidad y para que nos quede la X solita. ¿Podemos multiplicar esto? Sí, es de 2 por 2 y esto es de 2 por 3. Obtenemos una de 2 por 3. Y ahí podemos despejar y obtenemos el valor de la matriz X. ¿Se entiende? Entonces siempre hacemos así, multiplicamos ambos miembros por la inversa para poder llegar a obtener la identidad y así poder despejar la matriz X. Acá en el ejercicio C, ¿qué les parece que haga primero? ¿Se han dormido? ¿Qué hago primero? Paso ¿Cómo? restando la segunda matriz. Bien, primero que todo, paso restando esta matriz. ¿Y qué hago? Como todas mis matrices son de 2 por 2 y acá dice 3 por la identidad, ¿qué hago? Escribo una identidad que sea también de 2 por 2. Entonces me va a quedar 3 por la identidad menos esta matriz que, como bien dicen ustedes, la pasamos restando. ¿Qué me quedaría? Introduzco el 3 en la matriz, me va a quedar 3, 0, 0, 3, y ahí digo, ¿puedo restar? Sí, tienen el mismo tamaño. Resto, y me va a quedar 6, menos 7, menos 6, y 0, ¿sí? 3 más 3, 6, 0, menos 7, menos 6 y 0. Me queda ahora de nuevo la matriz por X igual a esto. Entonces, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos ambos miembros por A a la menos 1. Multiplicamos ambos miembros por A a la menos 1 y calculamos A a la menos 1. ¿Sí? Cuando calculamos A a la menos 1,
ya la obtenemos, o sea, con la ecuación matricial. Entonces, reemplazamos. ¿Y qué nos va a quedar? De acuerdo a la ecuación original. A a la menos 1 por A era igual a la identidad, entonces ya tenemos la X. Lo único que nos queda acá es multiplicar A a la menos 1, que es la que obtuvimos por esta matriz nueva. Entonces ya tenemos cuánto vale la matriz X. ¿Se entiende? ¿Entienden? Todos los ejercicios son absolutamente iguales. En este caso del D, ¿qué me pasa? Este es el ejercicio D. ¿Qué voy a tener que hacer primero? Tengo esta matriz al cuadrado. Voy a tener que multiplicar esta matriz por esta matriz para tener el cuadrado, ¿sí? 2, 1, 0, 1 lo multiplico de nuevo por 2, 1, 0, 1. Acá, ¿qué me quedaría? Vuelvo a poner ahí y resuelvo esta multiplicación. ¿Estamos? ¿Puedo multiplicar? Sí. Es de 2 filas por 3 columnas y este es de 3 por 2. A continuación, ¿qué tengo? Multiplico acá también y me va a quedar esta matriz por X igual a 1/2 y acá sumo, ¿sí? Después introduzco el 1/2 en esa matriz. Y hago lo mismo que hacía siempre. ¿Qué hacíamos? Multiplicábamos ambas por A a la menos 1. A a la menos 1 por la matriz me va a dar la identidad, entonces directamente trabajo con esta segunda parte. Y llego a obtener la matriz X. ¿Se entiende? ¿Entienden cómo es? O sea, siempre es todo igual. ¿Está claro? ¿Se han ido? Bueno. En el caso de la matriz E, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá tenemos 2 por X menos una matriz transpuesta igual a 5 por la identidad menos X. Entonces, fíjense. 2 por X menos, transpongo esta matriz, o sea, lo que es fila pasa a ser columna. ¿Estamos? Ya tengo la transpuesta. Y acá hago 5 por la identidad. Si la matriz es de 2 por 2, voy a hacer 5 por una matriz de 2 por 2 menos X. Esta X la paso restando, o sea, 2X menos X igual. Introduzco el 5 en la identidad y esta matriz que está restando pasa sumando. O sea que directamente X va a ser igual a... ¿Se puede sumar? Sí, tiene la misma dimensión. 12 menos 4 menos 2 y 2. ¿Está bien? Esa era más fácil, ¿no es cierto? Ahí sí la podía pasar al otro miembro. ¿Por qué? Porque tengo 2X menos X. ¿Sí? Tenía una resta. Lo que no está definida es la división. Y acá tenemos un ejercicio que es distinto. Y ya con eso ya tienen todos los temas vistos. Me lo dan de esta forma, miren. 2x más 3y igual a esta matriz y menos x más 5y igual a esta matriz. Es lo mismo que cuando nosotros teníamos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? ¿Qué teníamos que hacer? Si yo quiero sumar o restar ambas, yo tenía que ver la forma de simplificar. Entonces yo tengo que averiguar la matriz X y la matriz Y. Fíjense, ¿cómo podría hacer yo para eliminar 2X? Fíjense acá. ¿Cómo hago para eliminar, supongamos, 2X? Multiplico por 2. Exactamente. Yo dejo la primera como está, la primera ecuación como está, y en la segunda multiplico por 2. Entonces va a quedar menos 2X, pero multiplico todo por 2. O sea, va a ser menos 2X más 10Y, y dentro de la matriz también. Entonces me va a quedar 18 menos 4, 32, 34, 2 menos 20, 18, 10 y 26. O sea, multiplico todo, absolutamente todo, incluida la matriz, por 2.
Sumo, entonces puedo cancelar esto y me va a quedar que 13y va a ser igual a la suma de estas matrices. ¿Las puedo sumar? Sí, porque tienen el mismo tamaño. Entonces, ¿cómo hacíamos? 18 más 8, 26, menos 4 más 4, 0, 32 más 7, 39, y así vamos sumando. Como acá no tengo una matriz que multiplique y que pasaría dividiendo, sino que es un número, yo digo que la matriz Y va a ser igual a esta que yo tenía y este 13 lo pasaría dividiendo. O sea que sería 26 sobre 13, 0 sobre 13, 39 sobre 13, pero lo simplifico, ¿no es cierto? 26 sobre 13 es 2, por eso es que le queda el número más chiquito. Obtengo la matriz Y. Entonces reemplazo en cualquiera, fíjense, tengo 2x en la primera o en la segunda, 2x más 3 por y. ¿Cuál era mi y? Esta, ¿sí? En la primera estoy reemplazando. Entonces digo 2x más 3 por y sería 6, 0, 9, 12, 3, menos 6, y de ahí sale esta matriz. Igual a esto, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos ahí. Entonces, paso esta matriz restando, ¿sí? Como habíamos dicho recién, esta restando. Y me quedaría 2x igual a esto, ¿sí? Que sería la resta. Este 2 que multiplica x lo pasaría dividiendo por cuánto obtengo el valor de la matriz x. ¿Se entiende cómo se hace en este caso? Sí, profe. Bueno. Y después tenemos la matriz F, ¿sí? Que también es exactamente igual que la otra. Nosotros tenemos X que multiplica una matriz más otra matriz igual a X que multiplica otra matriz. ¿Qué hago yo? Todas las X las paso al primer miembro restando. O sea que tengo X por esta matriz menos X por esta matriz, ¿sí? Igual, y esta que estaba con signo más pasa al segundo con signo menos. Entonces, fíjense qué hago yo. Tengo esto menos esto, ¿sí? O es como que saco factor común, x, es lo mismo. Entonces, después resto 1 menos 2, menos 1, 2 menos 2, 0, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0, 2 menos 3 menos 1, o sea, resto. Y va a ser igual a esto. Pero ¿qué pasa? Fíjense, tengo la multiplicación y no la puedo pasar dividiendo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Multiplicar ambos miembros por la inversa, o sea, por a la menos 1. Pero ¿qué pasa? Esta matriz es de 3 por 3. Entonces puedo calcularla o por la ecuación matricial a la inversa o con la adjunta, que es lo que yo tengo acá. Entonces, fíjense, el determinante me da 1, si tiene inversa, calculo la inversa y sería esta, ¿sí? La que acabamos de obtener. Multiplicamos la matriz por la inversa, eso es la identidad, o sea que ya tengo la matriz X, hago la multiplicación de la otra parte y ahí logro despejar X. ¿Se entiende? Acuérdense siempre, en todos los casos, resuelvo y multiplico ambos miembros por la inversa porque es la única forma que yo tengo de despejar la X o la variable que me den. Y en este caso, cuando tengo dos sistemas de ecuaciones, acuérdense que yo trabajo de manera tal de poder simplificar, averiguar una de las variables y después la otra. Con eso terminaríamos todo el práctico de matrices. No sé si tienen alguna duda. Pareciera que no, Gach. Sí, no ponen nada. O sea, quedó mudo o no sé, del Están muy susto. poco participativos los chicos. Sí. Yo lo que Vamos a sí tener que empezar a darles tarea para la casa y que hagan para que los escuchemos. Sí, yo lo que sí les dije, que el práctico de sistema de ecuaciones no es tan largo, o sea, es como este.
Entonces, traten de saber bien esta parte, porque ya no vamos a decir, hemos sumado la fila 1 con la fila 2 para triangularizar, o sea, directamente la matriz ya va a estar triangularizada. Entonces, ustedes estudien bien, bien, hagan este práctico 10 veces, y si tienen alguna duda la van marcando y nos la preguntan, ¿sí? Así podemos avanzar con el último práctico que nos queda, es el último esfuercito. No hay tiempo después, ¿no? Para el parcial tienen que empezar a estudiar ya. Yo los veo que están medio cruditos y en una semana no van a meter 4 prácticos. Necesitan tiempo, así que por favor empiecen a estudiar. Sí, chicos. Tal cual. Tal cual. Bueno, si no tienen dudas, los dejamos libres, miren, antes de tiempo, pero para que vayan a estudiar, no para que vayan a pasear, ¿no? Profe, ¿Sí? Ay, no escucho. ¿Sí? Es mucho para estudiar, pero sí se entendió. Dice, sí, es largo, pero bueno, es un esfuercito, es sentarse y hacer. ¿Entra desde ecuaciones o desde inecuaciones? El primer parcial fue con ecuaciones, no me acuerdo. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si el primer parcial entró ecuaciones, ahora sería desde inecuaciones, pero acuérdense que es todo correlativo, o sea que también les podrían preguntar. Pero es todo lo que no entró en el primer parcial y vimos ahora. Podría ser el B y el D de lo que acabamos de ver. ¿Candela? ¿Candela? Sí, profe. A ver. Ahora lo hacemos de nuevo. El B y el D. Ahí está el B, ¿sí? Tenemos esta matriz que multiplica a X y tenemos otra matriz, ¿sí? Decíamos que como no estaba definida la división en matrices, no podíamos pasar esta dividiendo, ¿sí? Entonces la única forma que nosotros tenemos de poder despejar la X y averiguar cuánto vale es multiplicando a ambos miembros por la inversa de esta matriz que está multiplicando a X. ¿Por qué? Porque si yo después digo la inversa de la matriz por la matriz, eso me va a dar la identidad, y la identidad por la matriz X va a ser X, ¿sí? Entonces multiplicamos a ambas por la inversa. Calculamos la inversa, ¿sí? Con los métodos que ya sabemos. Y llegamos a obtener A por A a la menos 1 igual a la identidad. La identidad por X es X. Entonces después teníamos la otra matriz que teníamos en el segundo miembro también multiplicada por la inversa. La multiplicamos y obteníamos la matriz X. ¿Se entiende? En todos los casos se hace exactamente igual. En el caso de la matriz D también es lo mismo, porque fíjate que llegamos después a multiplicar ambos miembros por la inversa. Lo único que nosotros tenemos que hacer antes es resolver, porque acá tenemos multiplicaciones y sumas. Entonces acá tenemos esta matriz al cuadrado. Entonces decir 2101 al cuadrado es lo mismo que decir 2101 por 2101, ¿sí? La separé y hago la multiplicación de matrices, que sería esta. Acá, ¿qué hago? Primero multiplico, porque el signo más y menos separa operaciones, y a esa multiplicación después le sumo esta matriz, ¿sí? Y después introduzco el 1/2, o sea, multiplico por 1/2. Después que hago toda esa operatoria, ¿qué hago yo? Lo que hago siempre. Multiplico ambas por A a la menos 1. ¿Para qué? En el primer miembro, para que me dé la identidad. Entonces la identidad por la matriz X es X y ya la tengo despejada.
Y acá multiplicaría esto por la identidad y es lo que me daría a mí el resultado de la matriz X. ¿Está claro? No me acuerdo quién preguntaba. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Mi gato se puso a jugar con el celular mientras explicaba. Sí se entiende, solo que siempre me enredo. Bueno, la forma de no enredarse es practicar no una, hacer el práctico muchas, pero muchas veces, aunque les parezca tonto, tienen los resultados, ¿sí? Porque ustedes por las dudas podían ir sacando fotos cuando les íbamos mostrando. Entonces practiquen, hagan y tienen la plataforma, o sea que por la plataforma pueden consultar, no entiendo esto, no me sale esto, o sea, tienen todas las herramientas. Es una cuestión de sentarse y hacer nada más. Fíjense que todos los ejercicios tienen la misma mecánica. Es solamente hacer. ¿Estamos? Perdón que escuchan un ruido, pero justo están taladrando acá al lado, así que voy a cerrar la puerta. Ay, Dios. No, no se escuchaba nada. No sabe. Ah, Sí, y porque están reconcentrados ellos en nosotras, así que no. Ah, sí, no, me imagino. ¿Alguna otra duda? Profe, después de sacar la inversa de cada uno, me pierdo un poco. Ah, sí. Lo que pasa es lo siguiente. Ustedes sacan la inversa de cada uno que yo les decía, pero ¿para qué? Porque yo sé que la matriz A por la inversa me da la identidad. Y si yo a la identidad lo multiplico por la matriz X, me da la matriz X. Por eso es que yo hago eso, que es lo que les mostraba. Simplemente eso, para que en el primer miembro me quede solo la matriz X, nada más. ¿Estamos? Listo, profe. Bueno, Igual vos volvelo a hacer y después me volvés a preguntar, a mí no me molesta. Yo la clase que viene también voy a tener por las dudas, si les ha surgido alguna duda de todo lo que van a estudiar el fin de semana, cualquier cosa yo voy a tener a mano los ejercicios. ¿Estamos? Pero estudien. Profe, ¿cómo es matriz y la identidad? ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo es lo del... Ay, se me corta, no te escucho. ¿Cómo es que? Ay, no logro escuchar. ¿Cómo es que? No tiene buen internet la chica, Ah, profe. ustedes saben que la matriz A por su inversa me da la matriz identidad. Eso sí. Y la matriz identidad multiplicada por cualquier matriz me va a dar la matriz. Por eso es que hacemos eso de multiplicar por la inversa, simplemente para que me quede solita después la X, al multiplicarla por la identidad. Nada más que para eso. bueno. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? No tengan miedo de preguntar, ¿no? Para eso está. ¿Listo? Ahí empieza de nuevo el taladro. Bueno, chicos, voy a desactivar mi audio. ¿No hay dudas? Bueno, dejamos acá entonces. Bueno, hasta el lunes. Lunes. Estudien. Chao, profe, gracias.